Los hermanos, un cordial saludo, bienvenidos a nuestra reflexión en esta mañana. Para mí un privilegio que el Señor me da de poder estar con ustedes y bueno, seguir conociendo al Señor a través de su palabra, la Biblia. Damos gracias al Señor por ponerla en nuestras manos. Quiero invitarles a que me acompañen a orar y pedimos del Señor su guía y su dirección y enseguida ya presentar el texto para la pregunta de hoy y que el Señor nos siga instruyendo a través de su bendita y preciosa palabra. Oramos. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar en tu presencia. Gracias por permitirnos conocerte un poquito más. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes, Señor, en esta mañana a considerar la magnitud de tu santidad, conocerte un poco más. Señor del cielo, que podamos reconocer también que te necesitamos y que nos ayudes, Señor, a ser sensibles a lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor, te damos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados, que quiero que me acompañen a Génesis capítulo 19, libro de los principios. El Génesis, y estamos, o estoy, como ustedes ya lo han podido notar, abordando preguntas. Estoy utilizando preguntas de la Reina Valera, versión 60, y allí estoy sacando estas reflexiones para nuestra edificación. Y la pregunta que nosotros, o que quiero que tratemos en esta mañana, está en Génesis capítulo 19, versículo 5. Y la pregunta es, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Eso es lo que vamos a compartir, lo que voy a compartir. ¿Quién pregunta? ¿A quién le pregunta y por qué de la pregunta? Bueno, mis amados, quiero invitarles a que ampliemos un poquito esta parte de la escritura. Miremos el contexto inmediato que está en el versículo 10, capítulo 19, versículo 1. Voy a hacer la lectura, mis amados, y espero que usted, si tiene una Biblia, me acompañe. 19, 1 hasta el versículo 8. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies. Y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedáramos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora, yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced con ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Bueno, mis amados, este también es un texto bastante triste en la escritura. Hay varios textos tristes, entre ellos está esta porción de la escritura. Cuando los dos ángeles, enviados por el Señor, llegan allí a Sodoma y a Gomorra. Y aquí nos dice la escritura que Lot, les da una cordial bienvenida, les invita, los lleva, él dice que quieren que ellos se hospeden en su casa, pero ellos dicen que más bien se quedarían fuera, allí en la plaza, en la calle. No sabemos el propósito, quizá para conocer un poquito más el ambiente, aunque ya estaban bien informados de la condición de la ciudad, pero acceden a que Lot les invite a su casa. Lot les persuade, les invita,
les insiste, les persiste para que no se quedaran en la calle, porque Lot conocía perfectamente la ciudad. Ellos van a la casa y es allí donde llega la pregunta. Dice, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? ¿Quién pregunta? Aquí están preguntando los varones, como bien usted lo puede mirar en el versículo 4, dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Estos varones de allí de Sodoma le preguntan a quién, a Lot. Y le dicen aquí estos hombres, ¿de dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Bueno, ¿cuál era el propósito? De darles una bienvenida. Propósito de que estos varones, entre comillas, estuvieran diciéndole a Lot que los sacara. Sería para darles una bienvenida, para conocerles, para que de pronto ellos, estos varones, esta ciudad, al ver estos varones que llegaban y bueno, no es el caso, mis amados, aquí en esta porción que ellos lo saquen para darles la bienvenida, sino más bien para cometer sus fechorías, para cometer sus pecados con estos varones. También en la dinámica de pensamiento, en las diversas formas de pensar del ser humano, muchos dicen que el pecado de Sodoma y Gomorra no era la homosexualidad. Pero bueno, sí, en el pasado Dios declara, claro, que no era el pecado exclusivo, o no era el único, más bien no era el único pecado de Sodoma y Gomorra la homosexualidad. No, la Biblia nos muestra muchos más pecados, tales como la soberbia, la gula, la indiferencia y la apatía por los pobres y por los indigentes, aquellos que no tenían un recurso para poder subsistir, eran menospreciados por estas personas, eran orgullosos, y una de las características que se dan en ese tiempo, desafortunadamente, que cometían actos sexuales repugnantes al Señor. En ese tiempo, la característica de estas ciudades eran estos actos sexuales repugnantes al Señor. No era el único pecado, pero sí el más relevante, y por lo que se conocía la ciudad en ese tiempo, y por el cual Dios también había descendido para tomar juicio contra esta ciudad. Hoy en día también, si usted mira que la sodomía viene de aquí, de este término, de aquí se sacó. Ese término sacó de aquí del contexto bíblico, se sacó para dar una definición. Y son actos sexuales vergonzosos. Y ya usted podrá, si quiere ampliar esta información, métase a Google, diga qué es la sodomía, y allí Google nos dará una amplia información sobre este asunto. Pero el énfasis de la definición son actos sexuales aberrantes, actos sexuales que son repugnantes delante del Señor. Aquí estos hombres le piden a Lot que saquen a estos varones que habían llegado a visitarle para estar con ellos. Ahí dice el término sácalos para que los conozcamos. Quizá de pronto para algunos dicen que esto es exagerado, que es pervertir la escritura, que esa no era el énfasis, pero sigamos mirando el contexto inmediato de este texto, donde se encuentra la pregunta en el versículo 5. Leamos el 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y dijo: ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. ¿Nos iban a dar la bienvenida? ¿No estaban queriendo hacer violencia en el sentido sexual con ellos? Entonces, ¿por qué aquí en el versículo 8 dice: y aquí yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced con ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado? No es perversión sexual, claramente lo vemos allí. Y también miramos, ¿no?, la condición de Lot. Lot estaba a la puerta allí de Sodoma. Lot había llegado a Sodoma
cuando se separó con Abraham, viendo que la llanura era fértil, viendo el progreso económico, vemos aquí ya lo dentro de la ciudad, impregnado de las costumbres de la ciudad, seguramente, no creo que Lot haya tenido su tendencia homosexual, no, pero aquí Dios presenta que Lot ya estaba bien contaminadito, estaba allí como lo presenta en otras partes de la escritura, aunque era justo, le dolía, pero no hacía nada por esta ciudad. Si hubiese sido un testigo fiel Lot de su Dios, seguro que habría, no quizá a todo el pueblo, sino a muchos moradores de esa ciudad, se hubieran arrepentido de su pecado, se hubieran vuelto al Señor y hubiera habido salvación para ellos. Pero miren que allí, lo vimos en la reflexión pasada, que ni aún 10 habían en esa ciudad que temían al Señor, ni aún 10 personas. Dios sabía esto. Y también con esto quiero expresar que Dios es un Dios es bueno, un Dios de misericordia. Las cosas aberrantes, cosas que van en contra, estos pecados repugnantes, pecados sexuales repugnantes delante de Dios, son perdonados por Él si nosotros, o si se arrepienten los que le cometen, si estamos en esto, si vivimos en esto, si nos movemos en esto, Dios es bueno y Dios perdonaría la maldad y perdona aún la maldad de aquellas personas que entran en estas tendencias que es en contra de la naturaleza. Dios perdona, Dios es fiel, Dios quiere que si se está desarrollando este tipo de vida, el Señor les invita a que procedan al arrepentimiento. Dice allá primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios está dispuesto a restaurar su vida, estuvo dispuesto a restaurar la vida allí de Sodoma y Gomorra si se hubieran arrepentido, pero desafortunadamente no lo hicieron. Allí está, tristemente, esta escena difícil, muy aberrante de lo que se estaba realizando allí, pero una vez más hay esperanza para todo aquel que se arrepiente. Yo le animo en esta mañana, cual sea la situación que usted esté viviendo, quizá no es de pronto su aberración, no es su tendencia estar en pecados repugnantes, pecados sexuales repugnantes delante del Señor, quizá no sea esa su énfasis, pero mire, algún día el Señor pedirá cuenta. También es con estas reflexiones mi ánimo para que usted pueda apartarse de su pecado, confiese cuál sea su pecado, confiéselo al Señor y el Señor seguro que le aceptará, abrirá sus brazos y dirá, bien, hijo mío, porque has creído en mí. Nosotros, para los hijos de Dios, la iglesia, que podamos seguir glorificando, exaltando el nombre del Señor, que podamos seguir siendo fieles en compartir la palabra y también llevar esperanza a todo aquel que no la tiene. Muchas gracias y bendiciones en este nuevo día. Amén.